Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos diariamente cumpliendo nuestra cita, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra. Y cada uno de nuestros temas, un tema apasionante de la Biblia, el propósito de la palabra. Un saludo cordial para todos mis hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Para toda Europa, muchísimas gracias. Los hermanos en Centro, Suramérica. Para todos aquellos que puntualmente nos acompañan y comparten esta enseñanza, un abrazo, shalom, bendiciones para todos. Tema de la semana, estamos compartiendo el tema respecto de los cuatro vientos. Y dimos comienzo hablando del viento del este, el viento de oriente, el viento solano, el viento del desierto, el viento del castigo, el viento de la corrección. Tema muy interesante y vamos a continuar hoy avanzando en el mismo para que entremos también al segundo tema, al segundo viento. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 10 y en el verso 13. Vamos a estar en este texto, libro de Éxodo, capítulo 10, verso 13, dice la palabra. Moisés, extendiendo su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental. Por favor, preste mucha atención. Trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo langosta. Observen que ayer mencionamos cómo el viento del desierto, el viento del este, trae castigo, trae consecuencias. Y mencionamos cómo cuando hay desobediencia, que es el punto principal de este tema respecto del viento de oriente. Ahora, Moisés extiende su vara sobre toda la tierra de Egipto y dice la palabra, y Yahweh en ese momento trajo un viento oriental, el viento del este, sobre todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo langosta. Recordemos que las langostas son una de esas plagas. Dice la palabra en el verso 14, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Wow. ¿Qué ocasionó toda esta catástrofe? El viento de oriente. Por favor, dígalo conmigo, el viento de oriente. Recordemos entonces que este viento del este es un viento que seca, es un viento que quita, que despoja, es un viento que castiga, que lastima, es un viento que se ocasiona siempre que entramos al tiempo de la desobediencia. Vemos cómo aquí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 10 y en el verso 19, dice, entonces trajo Jehová un fortísimo viento, y aquí vamos a entrar al segundo viento, al viento occidental. Preste atención, ya vimos el viento del este, y repito, como viento del este, la consecuencia del viento del este es secar, quitar, despojar, castigar. Y ahora vamos a la segunda parte, y en el libro de Éxodo, aquí donde estamos, en el verso 19, dice la palabra, el Señor hizo entonces que el viento cambiara. ¿Quién originó el cambio del viento? El Padre Eterno. Dice, hizo que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste, un fuerte viento del oeste, del occidente, se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Miren qué interesante. Yo estoy completamente seguro, hermanos, de que ustedes en algún momento han leído respecto a estos textos. Pero son textos que también muy seguramente los pasamos por alto. Es decir, que los leemos, pero no entramos en el detalle, o al momento de leerlos, tal vez no capturamos lo que el Señor nos quiere mencionar. Apocalipsis capítulo 7 nos menciona los cuatro vientos.
y esos 4 ángeles que están cubriendo las 4 esquinas de la tierra, norte, sur, este y oeste. Pero también nos dice que solamente podrán ejercer su labor siempre y cuando el Padre les dé la autorización. Así es que todos los hermanos que han estado en estos días atentos a estudio bíblico devocional y nos escriben y nos envían sus mensajes, surgen muchas preguntas, porque recuerden que este tema propuesto surgió como consecuencia de todo lo que vimos precisamente a través de Noticias Generación News. Se estuvo transmitiendo 24 horas todo el recorrido impactante de los huracanes Harvey, Irma, ahora en este mismo momento, José, las velocidades, las direcciones, las rutas, las trayectorias y toda la manera como pueden impactar un determinado lugar en la tierra. Pero nada de esto obedece si no es con el permiso y con la autoridad del Padre. A la semana que vamos recorriendo y a llegar a nuestro tiempo final, pues tomaremos conclusiones. ¿Es esto de Dios? ¿Es esto una catástrofe que Dios permite? Lo primero que vamos a recordar, mis amados hermanos, es que evidentemente en el primer viento, en el viento oriental, nos habla de la desobediencia, es decir, cuando las naciones o cuando el hombre se siente autónomo, autosuficiente, capaz, es decir, que yo no necesito de Dios, o lo apartamos o lo alejamos, o le desconocemos en su autoridad, entonces el Señor permite que el viento de oriente, el viento solano, el viento del desierto venga, y estamos viendo cómo causa destrucción, cómo causa tanto daño, y como leímos en Lucas en el capítulo 21, verso 25, entonces los bramidos del mar, las olas, los tsunamis y todo este fenómeno generan que el pueblo entre en pánico, en confusión, en angustia, en temor. ¿Y esto por qué se sucede? Es muy interesante, si usted lo puede notar. Cada vez que la Tierra enfrenta estos fenómenos atmosféricos, climáticos, o terremotos, o temblores, o tsunamis, o huracanes, ciclones y todo lo demás, usted puede notar que es el mayor tiempo en que las personas definitivamente buscan con mayor atención a Dios. Es decir, esos son los momentos en que las iglesias se ocupan con mayor número de personas. Esos son los momentos en que podíamos ver a través de las redes sociales cuántas personas en las costas, en el caso particular de la Florida o en Houston, por ejemplo, las personas salen a los lugares públicamente a orar, a adorar, a interceder. Señor, toma el control, llévate estos vientos en otra dirección. Posiblemente ya estamos tomando una conclusión a toda esta historia, y es que evidentemente Dios está llamando la atención de cada uno de nosotros. Dios permite estas circunstancias para que entendamos que nada escapa a su buena, perfecta y agradable voluntad. En este texto vimos cómo el viento de oriente envía langostas al punto que oscurecieron, eran millares de langostas, dice el texto en el libro de Éxodo, que oscurecieron completamente a la nación. ¿Qué ocasionó eso? El viento del este que el Padre Eterno permitió, lo vimos en el texto. Pero luego también nos dice en el verso 19, dice la palabra que inmediatamente en Éxodo capítulo 10, verso 19, el Señor hizo entonces, el Padre Celestial permitió entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste, un fuerte viento del occidente se llevara las langostas y las echara al mar. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Qué interesante lectura, qué apasionante el tema, ¿verdad, mis amados? Yo me gozo compartiendo la enseñanza porque es interesante cómo cuando nos detenemos en los pequeños detalles de la Biblia encontramos respuestas extraordinarias a muchas inquietudes en nuestro corazón. El viento del oeste, mis amados hermanos, es el que permite cambiar las situaciones anteriores. Es decir, veníamos de una situación de crisis, de una situación de plagas, de una situación de castigo, de catástrofe, pero el viento del occidente viene y limpia completamente
esa catástrofe, esa oscuridad, esa plaga que se ha acercado, y entonces viene una bendición. Dígalo conmigo: el viento de occidente, el viento del oeste trae bendición, porque ya empieza a limpiar todo lo que dejó el viento del este. Y es importante porque dice la palabra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18 y en el verso 44, que nos habla precisamente de que este viento marca una nueva etapa diferente a la anterior, a la que acabamos de vivir con el viento del este, y nos anuncia los cambios, los grandes cambios que han de venir a favor en nuestra vida. Detengámonos un momento, pausemos aquí. Cuando las gentes están pasando por esa prueba, por esa adversidad, por ese conflicto tan difícil del viento del oriente, es importante entender que después de la tormenta, dice el dicho popular, viene la calma. Es decir, que ahora nosotros entendemos que los recursos que empezamos a recibir no son recursos que simplemente nosotros tenemos a nuestra mano, sino son las provisiones que Dios nos envía para salir adelante después de esa crisis. Esos recursos, cuando hablamos de bendición, los recursos de bendición indican que el poder de Dios, que la autoridad de Dios, que el favor y la misericordia de Dios están en este momento con nosotros. De tal manera que cuando hablamos de bendición es importante tener presente que hay un cambio en nuestra vida. Yo me pregunto si después de todas estas historias que hemos escuchado recientemente con las noticias trágicas respecto del huracán, las situaciones de destrozo, de muerte, de inundaciones, de daños materiales en miles de millones de dólares, yo me pregunto, ¿todavía al hombre, el ser humano, tendrá un corazón apartado de Dios? ¿O será que solamente le buscamos solo en el momento que creemos que necesitamos un 911, una situación de emergencia? Dios, sálvanos, Dios, ayúdanos. Y aún los ateos, todos aquellos necios, dice la palabra, incluso, es decir, necios, sin Dios, ateos, que no creen en Dios, pero aún todos aquellos necios o ateos, o cualquier otra rama al respecto, o cualquier otra generación distinta, lo primero que hacen es postrarse de rodillas y decir, Dios, sálvanos, Dios, ayúdanos. Ahora viene un tiempo de bendición, y cuando viene un tiempo de bendición, mis hermanos, es importante entender que la unción, que el favor y la presencia de Dios abre puertas, y empieza este tiempo de oeste, este viento de occidente, a traernos bendición, a traernos beneficios, a traernos un tiempo de recuperación. Es decir, toda esta tormenta pasada puede ser el principio para que ahora entendamos que nada escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Podemos tener tanta tecnología, podemos tener un gran y poderoso ejército armado, podemos tener las mejores fuerzas marinas, aéreas, terrestres, como quiera llamarse, pero la voluntad de Dios y la autoridad de Dios sobrenatural, pues contra la voluntad de Dios definitivamente nada tenemos por hacer. Esto me recuerda a una pequeña historia de la ciencia, cuando los hombres de ciencia, a través de todas sus operaciones científicas, lograron clonar. Usted sabe, hace apenas unos años los científicos hablan de clonar las especies. Los científicos hoy hablan de generar vida a través de un vientre y una in vitro, se llama exactamente la operación in vitro, para permitir que una mujer quede embarazada sin un varón, a través de una situación de in vitro. Entonces generamos vida, y hoy la ciencia está clonando incluso una especie con otra y haciendo pruebas para dar vida, generar nuevas razas y todo lo demás. Una locura definitivamente la ciencia. Pero el hombre, en tanta tecnología y en tanto avance, un día determinó que podía crear vida y crear una manera nueva de vida. Así es que en esta historia, en esta metáfora que estoy utilizando, los científicos hablan con Dios y les dice, Dios, danos la oportunidad de hacer nuestros propios hombres, de hacer nuestra propia raza. Y Dios les permitió hacerlo.
Cuando Dios les permitió hacerlo, entonces los científicos tomaron polvo de la tierra para empezar a construir un nuevo hombre. A lo cual Dios les dijo, si ustedes quieren construir un nuevo hombre, deben empezar por construir una nueva tierra. Moraleja, nada podemos hacer, dice la palabra, nada podemos hacer sin Dios en nuestro corazón. Así es que la bendición de Dios es su poder y es la gracia de Él a nuestro favor. Este viento de oeste, número 2, es el viento de la bendición. Es el tiempo que limpia la catástrofe dejada por el viento del este. Es el viento que viene a nuestras vidas y nos dice, es la hora de un cambio, es la hora de un nuevo comienzo, es la hora de limpiar todo el desastre que has hecho a lo largo de tu vida, en desobediencia, en rebeldía, en antipatía, en egoísmo, en pleito, en contienda. Todo ese mundo que el ser humano se ha creado de sentirse más que los demás, superior a otros, de buscar una vida en su propia fuerza, en su propio sentir. Este viento del este viene, golpea, destruye, anula toda autoridad de hombre. Y este viento de oeste, que es el día de hoy, el número 2, nos trae toda una bendición de nuevos comienzos, de nueva expectativa, de nueva dirección. Así es que, mis amados hermanos, cuando hablamos de este segundo punto, entonces entendemos cómo este segundo viento es totalmente diferente al anterior. Este viento se le conoce como el viento de occidente y es un viento que viene de la mano del Padre y nos ayuda a ahuyentar las plagas y las maldiciones que estén afectando nuestra vida. Ahora soltamos en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial sobre las naciones víctimas de gobiernos corruptos, malas administraciones, deshonestidad, violencia, terrorismo, que venga un viento de occidente y limpie completamente los estragos y los daños causados a lo largo de la historia de nuestras naciones, sobre Venezuela en esa crisis tan profundamente delicada, sobre cada uno de nuestros países en la pobreza, en la ruina, en la miseria, todo ese estrago del viento de oriente, ahora declarando en el nombre de nuestro Padre Celestial que venga el tiempo de occidente y sea este el tiempo en el que lleve toda lluvia, todo huracán, todo ciclón, todo daño, todo destrozo, que el corazón del Padre esté presente en este occidente para que sea a través de él limpiando totalmente toda iniquidad, toda transgresión, todo pecado, toda inmundicia. Amados hermanos, cuando vemos que el sol se oscurece, cuando vemos que la tierra tiembla, cuando vemos tanto estrago y tanto daño afectado por el viento del oriente, el Señor en su infinita misericordia también nos envía el viento de occidente. Y así lo hemos visto en el libro de Éxodo, como el Señor lo habla puntualmente y nos dice, y envió el viento de occidente para limpiar completamente toda plaga. Muy interesante el tema, en verdad. Así es que para el día de mañana continuaremos con nuestra siguiente sección del viento número 3. Este es el tiempo en el estudio bíblico devocional, y en este estudio bíblico devocional quiero agradecer de manera muy especial a todos ustedes, amados hermanos, por estar muy puntualmente cada mañana en este tiempo, 7:30 aquí en la zona de los Estados Unidos, en América, a las 6 de la tarde en Europa. Para todos ustedes, gracias por compartir el mensaje. Y algo muy importante, vaya por favor a su cita bíblica, vaya con su Biblia, tome las citas bíblicas que hemos presentado y estas citas bíblicas léalas nuevamente, lleve un registro del estudio bíblico que usted está desarrollando y veremos cómo los resultados nos mostrarán que evidentemente Dios está obrando a nuestro favor. Estos textos que hemos leído tan sencillos, los 4 ángeles en Apocalipsis capítulo 7, en las 4 esquinas de la tierra, los 4 vientos del este, del norte, del sur y del oeste que vienen en dirección a la tierra, ninguno de ellos se mueve sin la voluntad del Padre, porque fue Él precisamente quien los creó y es Él precisamente quien da la autoridad. Hemos visto los modelos, es Él quien da la autoridad y les dice a estos ángeles, deténganse, no es tiempo de avanzar. No quiero causarle daño ni a la tierra, ni a los mares, ni a los árboles, puntualmente dice la Biblia. Pero cuando el Señor determina que estos vientos deben avanzar,
es porque primero nos está llamando la atención, segundo nos está disciplinando y tercero es porque algo grande y algo bueno viene. Ahora, después de toda esta catástrofe de muerte, de estragos dejados por estos huracanes, pues viene el tiempo de la recuperación, viene el tiempo del cambio, viene el tiempo de la economía, viene un tiempo en el que todo debe mejorar. Pero lo más importante en este mensaje es el tiempo en que los corazones se conviertan a un corazón conforme a la voluntad del Padre. Mis amados hermanos, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda, les agradezco este tiempo, gracias por compartir el video y mañana estaremos aquí nuevamente en Estudio Bíblico Devocional, hablaremos del punto número 3 del viento del norte. Bendiciones, shalom, hoy muy buen día.